La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Isaías 58, del versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor, Isaías 58, del 9 en adelante: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres pan al hambriento y saciares el alma al afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das de estar aquí en tu santuario para escuchar tu palabra, para compartir tu palabra. Te pido, Señor, que en esta tarde te muevas con toda libertad en esta reunión. El propósito nuestro de estar aquí, Señor, es para cumplir ese tremendo y gran propósito para el cual tú nos creaste y nos llamaste. Si es para que honremos tu nombre, te glorifiquemos y te bendigamos. Señor, reconocemos que somos profundamente necesitados de ti, y separados de ti, Señor, nada somos. Vivimos, Señor, tiempos tan difíciles, tiempos tan complejos, y especialmente, Señor, nuestra nación y nuestra ciudad de Apopa, que ha sido tremenda afectada en estos últimos tiempos. Requerimos, Señor, urgentemente de una revisión de nuestro compromiso contigo. Necesitamos, Señor, revisar nuestro diario caminar. Necesitamos ver, Señor, dónde nosotros hemos fallado. Y rectificar, Señor, para orientar nuestro rumbo, orientarnos, Señor, a nuestro norte, y buscar, Señor, el ejercicio pleno de nuestro compromiso contigo para sacar adelante esta ciudad, para sacar adelante este país. Estamos haciendo como iglesia, Señor, un tremendo esfuerzo de llevar tu palabra, Señor, a la ciudad, a las ciudades vecinas y al mundo entero, en cumplimiento, Señor, a la gran comisión. Tenemos, Señor, misioneros alrededor del mundo. Y queremos, Señor, que este año próximo nosotros podamos ampliar ese espectro de misioneros, Señor, para que lleven tu palabra a esos países, Señor, donde no se conoce, y aquellos países donde medio se conoce, pero se resisten y persiguen, Señor, al cristianismo. Muchos, Señor, de nuestros misioneros están en lugares críticos, en lugares difíciles, en esos lugares, Señor, donde el dominio es musulmán, pero aún así, Señor, nuestros obreros, nuestros misioneros están llevando tu palabra, y pedimos en esta tarde, Señor, que tú lo guardes. Para los que estamos aquí, Señor, en esta ciudad, y particularmente, Señor, para este grupo que se ha graduado en esta tarde, al revisar, Señor, ese compromiso para el cual tú nos has llamado, abracemos, Señor, esta cruz, abracemos, Señor, con anhelo de compartir tu palabra. Desarrolle en cada uno de nosotros, Señor, una verdadera pasión por servirte, una verdadera pasión, Señor, por alcanzar las almas que no te conocen. Sabemos, Señor, que en nuestros hogares hay personas, Señor, que aún no te conocen. En nuestro vecindario hay personas que se resisten, que no han hecho un compromiso contigo. En nuestro trabajo, Señor, por lo tanto, yo te suplico que lleves a través nuestra tu palabra a todo lugar. Muchas gracias en esta tarde por tu linda presencia en este lugar. En tu nombre, Señor, oramos.
Amén y amén. El día miércoles estuve compartiendo bajo el tema ¿cómo alcanzar la bendición de Dios? Yo no sé cuántos vinieron el miércoles pasado, levante su mano. Hay algunos. No pude desarrollar ampliamente el tema, solo hice la primera división y me quedé con 4 o 5 divisiones más, que creo que es bien importante que la iglesia, que esta congregación conozca y que pueda servir de tremendo beneficio esta reflexión, este mensaje. Una vez más, comparto el tema, cómo alcanzar la bendición de Dios. Que creo que ese es uno de los propósitos de cada uno de nosotros como cristianos. Buscar la bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad. Porque sin la bendición de Dios hacia nuestras vidas, difícilmente los que están en nuestro entorno, en el hogar, van a ser bendecidos. Nosotros tenemos que buscar primeramente, si es papá, si es mamá, o aquel que ha conocido al Señor y en su hogar no hay nadie que lo conozca. Entonces, los que los hemos conocido tenemos que buscar fervientemente esa bendición de Dios. Y esto tiene requisitos tremendos también para recibir esa bendición de Dios. Cuando desarrollamos intimidad con Dios, Él oye nuestro clamor. Nos habla y revela su voluntad en todo lo que debemos hacer. El deseo de Dios es guiarnos siempre a recibir bendición. Ese es el anhelo de Dios, guiarnos a recibir su bendición. Ahora está en nosotros el ser sensibles y dejar que Dios nos bendiga a través de esa comunión, de esa conversación que nosotros vamos a desarrollar, o algunos ya lo estamos haciendo en carácter permanente. En la lectura que hicimos dice, clamad y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti. Aquí Dios nos habla en esta porción de 5 cosas de las cuales nos tenemos que despojar. Y al despojarnos de estas 5 cosas, nosotros vamos a recibir su bendición. Primero, debemos despojarnos del yugo del pecado. Segundo, despojarnos del dedo acusador o amenazador. Tercero, despojarnos del hablar vanidades. Cuarto, despojarnos de la avaricia, de dar pan al hambriento. Despojarnos de la indiferencia, de llevar la palabra al alma afligida. Primero, despojarnos del yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es el dominio que alguien o algo ejerce sobre la persona. El yugo es el dominio o influencia que algo o alguien ejerce sobre la persona. Hay varios. Este es un abanico que entre más se abre, nosotros encontramos una gran cantidad de aspectos que nos enyugan, que nos someten. Pero yo he tomado 7 aspectos. Primero, el dinero. El dinero es una de las áreas que más afecta al ser humano y que la iglesia y que los cristianos no estamos exentos de ser afectados por este pecado. Digo que la iglesia se ve afectada porque algunos de nosotros, en aras de llevar más ingresos al hogar, algunas veces justificado, pero otras veces no, simplemente algunas veces nosotros queremos ensanchar nuestra posesión y sacrificamos nuestro tiempo para con Dios, sacrificamos nuestro tiempo para la familia, porque queremos, y con la excusa de que están proveyendo para el hogar, están descuidando sus hijos, su esposa, y esto es bien delicado. Quizás una de las cosas bien importantes que en la vida del cristiano tiene que establecerse son sus prioridades. Posiblemente yo pregunte aquí en esta noche, ¿cuáles son sus prioridades en su vida? Y sé que en este momento usted está estableciendo el orden de prioridades. Y ojalá que coincidamos, al menos en el marco teórico. Dice, mi primera prioridad es Dios, ¿sí? Segunda prioridad, mi familia. Y tercera prioridad, el trabajo. Usted ha establecido ese orden, pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Y lo digo por experiencia
antes de llegar yo a la iglesia como líder, luego como pastor, decía que mi orden de prioridades era Dios, segundo la familia y tercero el trabajo, pero no era cierto. Mi primera prioridad siempre fue el trabajo. Primera prioridad el trabajo, segunda prioridad el trabajo y tercera prioridad del trabajo. Y por último, si sobraba para Dios, la familia, como yo creía que estaba todos los días en la noche, 10, 11 de la noche en la casa, era suficiente. Y qué tristeza. El orden debe ser bien establecido. Si usted dice que Dios, pues usted tiene que dedicarle tiempo sustancial a Dios. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Si decimos que Dios es prioridad, ¿cuánto tiempo estamos orando? Decía Martín Lutero que su agenda era bien cargada de trabajo, pero para iniciar sus actividades, por lo menos él tenía que orar 6 horas diarias. ¿Cuál es su tiempo de oración? Si usted realmente tiene a Dios como prioridad, ¿cuánto tiempo está orando? ¿6 horas? ¿5 horas? ¿4 horas? ¿3 horas? O al menos 1 hora, como el Señor le dijo a Pedro cuando lo llevó al Getsemaní antes de ser sacrificado. Mientras él se apartaba y para que ellos lo apoyaran en oración, les dijo: quédense orando mientras yo me aparto para hablar con el Padre. Y antes de terminar la hora, el Señor regresa. ¿Y cómo encuentra a Pedro y a los discípulos? Estaban roncando. Y ya me imagino a ese gran Pedro, los ronquidos, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, no habéis podido velar ni una tan sola hora. Por lo menos yo creo que nos establece un parámetro de oración. 1 hora diaria no es suficiente, pero por lo menos vamos a orar 1 hora diaria, pero cumplámoslo. Si usted está revisando su relación con Dios, ha evaluado su vida de oración, su vida de lectura de la palabra durante el año 2015, y es probable que usted hizo compromiso con Dios y estableció objetivos y metas precisas para el 2015. Dijo: bueno, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar. Por lo menos voy a orar 2 horas diarias, 3 horas diarias. Y comenzó a hacerlo. Comenzó orando de las 4 a las 6. Y lo hizo 1 semana. La siguiente semana comenzó a bajar unos 15 minutos. Mire, después de 2 meses usted ya no estaba orando. Porque los propósitos nuestros para con Dios nunca generalmente los afincamos. ¿Y quién es el que pierde? Somos nosotros. El hecho de que nosotros no leamos la palabra, el hecho de que nosotros no oremos, definitivamente lo que está haciendo es un alejamiento entre Dios y nosotros. Los que necesitamos urgentemente de ese acercamiento y ese abrazo de Dios permanente somos nosotros. No descuide para este año que viene ese tiempo de oración. Estamos viviendo tiempos tan difíciles en esta ciudad, son extremadamente críticas la posición conflictiva, la situación de guerra, porque esto es una guerra. ¿Cómo vamos a nosotros a establecer un bloqueo? ¿Cómo vamos a establecer esos muros? ¿Cómo hacer que Dios descienda con poder para que esto cambie? A través de las rodillas, a través del deseo. Nosotros vamos a tocar el corazón. Él nos ha entregado esta ciudad, pero somos nosotros a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, los que vamos a hacer que esto cambie. Porque los que estamos orando y los que estamos leyendo la palabra, vamos a llevar el evangelio a todas las personas de esta ciudad, a todas las personas cuanto nosotros conocemos. Eso es un compromiso que vamos a adquirir. Decía que el dinero es uno de los grandes males. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y 1 Timoteo 6:10 dice, busquemos 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, y algunos en esa codicia se desvían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para este año que viene, entreguémosle nosotros al Señor nuestras finanzas, seamos nosotros liberales con el Señor para que el Señor bendiga nuestro hogar, para que el Señor abra las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde en su vida. Esta es una iglesia a la cual hay que agradecerle porque son liberales en ofrendar, liberales en diezmar, y Dios así les ha recompensado. Han entendido lo que Malaquías 3:10 dice:
Traed vuestros diezmos al alfolí y veréis si no os abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Un segundo yugo, el yugo sobre algunas personas. Jeremías 17:5 dice, así dice el Eterno, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Nosotros como cristianos tenemos que tener ese cuidado. Dios puede usar a cualquier persona para ser bendecido. Posiblemente usted ha hecho una gestión de trabajo y Dios puso en el camino a una persona de influencia y le abrió espacio y le dio el trabajo. Y usted entra a ese trabajo y lo más probable es que crea que esta persona va a seguirle protegiendo durante el periodo que él esté o el tiempo que usted esté en esa institución. Yo quiero decirle que si ese hombre o si esa mujer le dio la oportunidad de llegar a una empresa, usted no va a depender de él. Usted va a aprender a depender de Dios porque aquella persona simplemente fue un instrumento para bendecir su vida. Y qué lindo cuando los cristianos dependemos al 100% y no estamos pensando y dependiendo de otra persona. Podría ser también que en la pareja esté pensando en que su vida gira alrededor de su esposo o de su esposa. Y piensa que si él no está ahí o ella no está ahí, el mundo se acabó. Quiero decirle que está equivocado. Está bien, ámela, cuídela, protéjala o protéjalo. Disfrútense, pero no dependa en esa medida uno del otro. Dependan ambos de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros como cristianos dependamos al 100% de Él. O podría ser que nosotros estemos tratando o buscando depender de un hijo. Lo formamos, se graduó de la universidad, ha logrado un buen trabajo y nosotros estamos creyendo que ese hijo o esa hija va a ser su sustento, va a ser su soporte. Está bien, ellos tienen compromiso con su padre. Es un compromiso natural, pero nosotros no vamos a depender de ellos. Vamos a depender del amor, de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. No dependamos de ninguna persona, 100% dependamos y todo el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Otro yugo, los problemas de la aflicción. Juan 16:33. Y si quieren vayan subrayando, Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Que la aflicción no lo venza a usted. Que en todo momento, en las circunstancias en que estamos, en que nos encontremos, confiemos en el Señor. Que cuando oramos no pongamos nuestros ojos en las circunstancias. Cuando oramos pongamos nuestra visión, nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque algunas veces nosotros estamos orando y estamos poniendo ahí en la oración en las circunstancias de lo que está ocurriendo. Estamos tan angustiados que no podemos nosotros disfrutar de esa comunión con Dios. Entonces Dios te está invitando en esta tarde a que a pesar de las circunstancias, la crisis, la ansiedad que estés pasando, busques y dependas al 100% del Señor y Él de esa manera va a responder. Otro yugo son quehaceres y afanes. Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y otro yugo más, malos pensamientos. Marcos 7:20 en adelante. Dice, pero agrego, lo que sale del hombre, eso lo contamina, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbias, insensatez.
toda esta lista que vemos son producto de nuestros malos pensamientos y esto nos enyuga a nosotros. Tenemos que luchar, tenemos que limpiar nuestra mente, que limpiar nuestro corazón, que limpiar nuestra alma para poder nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios. También tenemos el trabajo y el estudio. Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos nosotros en esta fatiga, y pienso yo en los que estudian en la universidad, algunas veces por la carga académica que tienen, descuidan su devocional diario, descuidan su lectura de la palabra, el compartir con sus compañeros la palabra, y yo creo que eso es bien peligroso. Que los estudiantes universitarios aprovechen esos momentos de carga también para compartir cuando están en círculos de estudio, trabajos que dejan en grupo, para dedicar un tiempo también a compartir. No te avergonces del Evangelio, porque el Evangelio es poder y potencia para salvación. Si tú te avergonzas, Él también se va a avergonzar de ti en aquel día. Incluso puedes arriesgar hasta tu propio estudio, si tú has tenido el privilegio a través del amor y la gracia del Señor de entrar a una universidad, que estudiar en esta nación es un privilegio. Llegar a ese nivel superior es un verdadero privilegio. Ahora, sostenerse es otro esfuerzo que tiene que hacer cada estudiante. Entonces, si Dios te ha permitido llegar hasta ahí, tenés, querido joven, que compartir la palabra del Señor si querés que Dios te bendiga. Hay un yugo también que es bien importante, es el espíritu de religiosidad. Algunos de nosotros creemos que porque estamos el día lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, toda la semana en la iglesia, esto hace una relación profunda con el Señor. Yo creo que algunas veces no. Porque nosotros tenemos que buscar a través, si estamos en la iglesia, buscar un verdadero acercamiento del Señor, que usted sienta que es como cuando, yo hace mucho tiempo tuve, antes de casarme, ese tiempo de comunicación con la novia, que creo que son momentos muy, muy bonitos. Y uno quisiera que el tiempo no corriera, más cuando uno ha pedido permiso en un hogar. Los papás un poco recelosos le dan permiso, que al menos en mi tiempo pedíamos permiso. De 6 de la tarde a 7 de la noche, qué barbaridad, tan poquito tiempo. Y yo me acuerdo que llegaba, si no había llegado, ya eran las 7. Pero poquito a poco uno va prolongando, ya eran las 7, 7 y cuarto, 7 y media, hasta que la suegra se ponía ahí a toser, y después con una escoba se ponía a barrer en la sala. Ya cuando eran las 9, hasta nos recordaba, mire, usted tiene permiso hasta las 7, ya son las 9. Pero, ¿por qué se da ese fenómeno? Porque uno quiere estar con su ser amado. Yo quiero decirles que esa actitud, que ese deseo de estar con esa persona amada debe de darse entre nosotros y Dios. Si eso no está ocurriendo, definitivamente yo creo que somos religiosos y no tenemos una verdadera amistad con Dios. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una amistad sincera, una amistad franca, que caminemos permanentemente con Él. Si en sus orígenes, cuando Dios creó la tierra y cuando Dios creó al hombre y creó a Eva y a Adán, los hizo para tener una amistad. Dice que Dios bajaba y caminaba y platicaba con ellos por el huerto, por el jardín del Edén. Pero ¿de dónde se rompió esa relación? Se rompió por el pecado. Ahora nosotros también en este tiempo, Cristo murió en la cruz del Calvario para romper ese pacto que Adán hizo con Satanás. Y a través de su sacrificio en la cruz del Calvario hemos tenido esa relación, esa amistad, pero nosotros tenemos que cultivarla. Una amistad tiene que cultivarse. Usted tiene una amistad, pero la ve todos los días una persona, luego prolonga una semana, un mes o 2 meses, poco a poco ese cariño, ese afecto se va.
enfriando hasta que lo pierde. Lo mismo pasa con el cristiano. Si usted está orando comenzó orando 3 horas diarias, después 1 hora diaria, después 15 minutos, después a la hora de comer, y por último termina la hora de comida, Padre nuestro, tú sabes del resto, amén. Hay algunos que hacen oración, Padre nuestro, tú ya sabes el resto, amén. Decimos, Dios ya lo conoce todo, ya lo sabe todo, ¿para qué voy a repetir? Quiero decirle que Dios le fascina que nosotros lo busquemos, que nos humillemos, que conversemos con Él a lo ancho y largo. ¿Por qué escogió el Señor Jesús a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles? Para tener amistad. Y ustedes estudian la vida, la relación de Dios con estos 12 hombres. Él mantuvo una relación bien profunda. Y lo mismo ha hecho con nosotros. Dios nos ha llamado para también tener una relación con nosotros. Él quiere conversar con nosotros todo momento. ¿Sabe? El Señor dijo, yo ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Sabe lo que eso significa? Que el creador del universo, el autor de la vida, te llame y te diga, yo ya no te llamaré siervo, sino que te llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, el amigo está enterado de todo. Dios para eso nos llamó, Cristo para eso nos salvó. Cristo lo que quiere es tener una comunicación en doble vía y permanente. No es bombero, nosotros al Señor lo llamamos que nos venga a apagar el fuego de las crisis que tenemos. Dios no es bombero. A Dios tenemos que mantener esa comunión, esa relación permanentemente fuerte. Dice el comentarista Matthew Henry sobre el yugo: el pesado yugo del pecado y la opresión debe de ser quitada. Como el pecado y el dolor secan los huesos y debilitan la constitución humana más fuerte, así los deberes de la bondad y la caridad fortalecen y refrescan el cuerpo y alma. Los que hacen justicia y llaman misericordia tendrán consuelo aún en este mundo. Bonito comentario que hace Matthew Henry. Segundo, despojémonos del dedo acusador o amenazador. Nos tenemos que despojar del dedo acusador. Vea usted que dice Juan 8, 7, 12. Juan 8, 7, 12. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en letras, en la tierra. Al oír estas palabras, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete, desde ahora no peques más. Y otra vez Jesús le dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante, y yo creo que Jesús haberle preguntado a aquel grupo de religiosos, porque eran religiosos los que llevaron a aquella mujer adúltera, ha de haber preguntado: ¿y dónde está el hombre? Porque para que esa mujer haya cometido adulterio tenía que haber un hombre. Sin embargo, llevaban solo a la mujer. Y es interesante cuando el Señor le dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice que él se inclinó y continuó escribiendo en el suelo. Me imagino yo, él conocía los pensamientos y conocía la condición de cada una de las personas que estaban allí acusando a aquella mujer. Y en el suelo comenzó a escribir los pecados de cada uno. Y al verse ellos descubiertos, comenzaron a irse. El Señor comenzó y continuó escribiendo, y salieron los pecados de otro.
a grado tal que desaparecieron todos como por arte de magia. Y solo quedó la mujer y el Señor. Y me impacta cuando dice, ¿dónde están los que te condenan? Ya no hay ninguno. ¿Y qué dijo el Señor? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Porque Cristo bien pudo, como con toda su autoridad, haber avergonzado a aquella mujer y haberla aniquilado. Sin embargo, Él dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué preciosa enseñanza que nos da respecto a los que acusan a otras personas. Yo quiero decirles que el Señor no nos ha constituido a ninguno de nosotros como jueces. Nosotros vamos compartiendo la palabra para restaurar la vida de los que están lejos de Dios, aún aquellos que no conocen, aquellos que conociendo a Dios han caído. Allá en Gálatas 6:1 creo que dice, si sois espirituales y has visto un mal en tu hermano que ha caído en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No vaya a ser que tú también en algún momento caigas en ese mismo pecado. Nosotros como cristianos no estamos como jueces, sino que estamos como restauradores de la vida de nuestros hermanos y de nuestra sociedad. Ojo, Dios a través de Cristo Jesús nos da un verdadero ejemplo de cómo debemos de tratar a las personas que pecan. Estamos para restaurarlos. Vea que dice Apocalipsis 12:10. Porque el único que acusa es Satanás. Porque ese es su oficio, es su trabajo. Algunas veces nosotros nos sumamos a apoyarlo y qué error. Dice Apocalipsis 2:10. Entonces se oía una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y de noche ante nuestro Dios. Ese es el oficio de Satanás. Este día ha estado acusando a cada uno de nosotros, posiblemente a los graduados, les estuvo acusando de que, mira, no sos digno de recibir este diploma. Satanás así trabaja. Y posiblemente trayéndonos a la mente recuerdos de hace muchos años. Porque esa es la especialidad de Satanás, refrescarnos aquello que ya el Señor ya olvidó. Así que cuando el diablo le traiga a usted recuerdos y quiera aniquilarlo con ese pasado, usted recuerde su futuro. Porque el futuro de Satanás está bien definido, es destrucción total. Nosotros somos salvos, somos libres y eternos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Debemos nosotros reconocer la autoridad absoluta de Jesús en nuestras vidas. Romanos 8:38 y 39 dice, por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa promesa. Tercero, debemos despojarnos de hablar vanidades. Debemos despojarnos de hablar vanidades. 2 Timoteo 3, del 1 en adelante dice, eso ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta lista se está dando en muchas personas dentro de la iglesia, ya afuera de la iglesia no se diga. Versículo 4 dice: traidores, arrebatados, enfatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Estos son los que entran a las casas y cautivan a las mujeres cargadas de pecado, llevadas de diversos malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida, reprobos en la fe, pero no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos días. Pero tú conoces mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero tú conoces mi doctrina. Y este es uno de los esfuerzos que nosotros como iglesia hacemos. Damos enseñanza desde el púlpito a la congregación. Damos enseñanza en la escuela dominical. Es un programa sistemático, no entretenemos a sus niños en la escuela dominical. Tenemos un proyecto, un plan claro y específico de entrenamiento de nuestros niños, de entrenamiento de nuestros jóvenes. Hay un programa ya de entrenamiento para los jóvenes adolescentes y para los jóvenes adultos, que aquellos que no han participado les invito a que se incorporen o que los padres envíen a este programa. Se requiere de que nosotros afinquemos, formemos fuertemente a nuestra iglesia en la formación de nuestra congregación. Tenemos un centro de capacitación para discípulos y líderes para que estos tengan el efecto multiplicador, la enseñanza que ellos reciben. Muchos de los graduados de esta tarde no es que se van a incorporar, ya ellos están trabajando en el CCDL como instructores, ya están trabajando como maestros de escuela dominical, ya están trabajando en evangelismo, ya están involucrados en diferentes áreas de la iglesia. Esto nos garantiza de que la doctrina y que la sana enseñanza que nosotros damos, la estamos extendiendo y la estamos garantizando para los tiempos futuros. Vamos a siguiente. Ahí hay una imagen, no la tengo aquí en mi. ¿Sabías tú que tus palabras muestran lo que hay en tu corazón? Porque estamos hablando de cómo nosotros hacemos mal uso del hablar. Lo hacemos muchas veces con vanidad, y ya vimos estas porciones. Y dice: sabías que tus palabras muestran lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hemos visto en esta división es que nosotros como cristianos debemos de sacar de nuestro corazón lo que tenemos del Señor. ¿Qué es lo que estamos conversando nosotros en el hogar? ¿Cuál es la relación que hay entre la pareja? ¿Cuál es la relación que hay entre la pareja y los niños? ¿Cuál es la relación que hay entre los adultos y los vecinos? ¿Estamos nosotros dando un verdadero ejemplo? ¿Estamos sacando de nuestro corazón lo que Cristo ha puesto? Si nosotros no estamos sacando de nuestro corazón el amor de Dios hacia su pareja, tenga seguro que sus hijos están teniendo el peor ejemplo y que sus hijos van a ser igual que usted, porque los hijos son el reflejo. Algunas veces creen los papás que está chiquito, no se fijan. Mentira. Los niños desde que tienen 3 años en adelante están percibiendo, y desde antes, desde el vientre de la madre, están percibiendo el sufrimiento, están percibiendo lo que está ocurriendo dentro del hogar, la relación que está teniendo ese bebé que está en el vientre con su pareja.
Nosotros tenemos que cuidar esa relación y que de nuestro corazón llene nuestras vidas. El corazón de Cristo llene nuestras vidas hasta que rebosemos, de manera tal que nosotros podamos compartir permanentemente el amor de Dios en el hogar, en el vecindario, no solo en la iglesia. Aquí es bien fácil, aquí es muy bonito y nosotros vemos caras preciosas, y ojalá así fuera. Cuando salimos de aquí al hogar, cuando llegamos al hogar, cuando salimos en la mañana para el trabajo, así, independiente de cómo sea tu jefe, nosotros tenemos que tener una actitud realmente de tolerancia, si estamos sufriendo, de tolerancia, de paciencia, de amor, ante circunstancias que se nos presentan muchas veces como cristianos. Que las circunstancias no nos derriben, que nosotros podamos sacar de nuestro corazón, de nuestra boca, lo que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Evitemos hablar cosas inútiles. Cuarto, despojémonos de la avaricia para dar tu pan al hambriento. Despojémonos de la avaricia para dar el pan al hambriento. Hebreos 13:6 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo sé que ustedes son asiduos lectores de la palabra y han leído muchas veces el libro de Hechos, conocen mejor que yo posiblemente la historia y orígenes de la iglesia primitiva. Allá en Hechos 2:42 encontramos que los miembros de la iglesia dicen que tenían todo en común. ¿Se acuerdan de esa porción? Tenían todo en común. Y nadie tenía necesidad de nada, porque todos vendían, dice, sus cosas y las repartían y suplían las necesidades de la congregación. Igual que estos tiempos, ¿verdad? Y yo creo que el Señor, el espíritu que puso en la iglesia primitiva, es el mismo espíritu que quiere que prive en estos tiempos en nuestra iglesia. Es bien fácil encontrar los medios de comunicación, encontrar grupos de personas haciendo caridad en estos días. Llevan juguetes, llevan comidas, llevan vestido, pero solo en diciembre. ¿Y los demás meses? Los demás meses la gente tiene necesidad. Y yo creo que enfoquémonos en la iglesia. La iglesia tiene que aprender a ayudarse los unos a los otros. Hay veces, por la falta de comunicación, esa comunicación en doble vía que tiene que haber entre los miembros, entre sí, los miembros y la dirigencia de la iglesia, para poder comunicar sus necesidades. Posiblemente usted no va a suplir porque no tenga materialmente en ese momento para responder a su necesidad, pero puede orar. Ahora, puede también dar. Y algunas veces es más valioso dar lo único que tiene que dar lo que le sobra. Y yo creo que podemos ayudarnos los unos a los otros. Si nosotros este año hacemos el propósito de suplir algunas necesidades dentro de la congregación y allá afuera de la congregación. Algunas veces nosotros vemos también fuera de la iglesia, en el trabajo, cuando uno pone un poquito de atención a aquellas personas que no muestran tristeza, pero que hay un momento en que te abordan, y te abordan por una razón, porque eres diferente. Y cuando se acerca y dice, yo quiero que me des un minuto, explícame por qué razón es que tú siempre estás alegre. ¿Por qué tú, a pesar de los problemas que se presentan en la oficina, reaccionas en una forma positiva? ¿Qué es lo que hay en ti? Explícame. Y allí la oportunidad de que usted da el mensaje del Señor, ya se le conoce a usted luego como una persona que depende del poder de Dios. De repente le están pidiendo consejo. Y eso es bien lindo cuando se le acercan y la gente abre su corazón y usted se da cuenta del sufrimiento de las personas que están en su entorno. En más de una ocasión, durante yo fui empleado público,
o de la empresa privada, siempre me identifiqué como un cristiano. Y siempre llegaban compañeros de mi gerencia, de mi departamento o de otro departamento a compartir sus experiencias, a compartir sus necesidades. Y qué lindo es uno interceder y qué precioso es ver que aquellas personas acepten a Cristo Jesús. Y qué bonito cuando en el tiempo nos encontramos con esas personas que un día estuvieron con uno y realmente uno dice: Dios, realmente eres bello. Gracias porque no soy una persona que tenga la elocuencia, ni la formación, ni la capacidad, pero tú me usaste oportunamente. Y qué lindo que de repente un miembro de la magistrado de la Corte Suprema le diga: gracias por sus consejos. O que un juez le llama y gracias porque sus consejos oportunos sirvieron de mucho en mi vida. Y muchas personas en el entorno, cuando uno se encuentra, o jefes que fueron amigos también, se encuentran con mis hijos y hablan de que la experiencia que tuvieron de relación de trabajo conmigo fue una experiencia muy buena, porque siempre les hablé del amor de Dios a ellos. Y uno no tiene que avergonzarse, porque creo que lo más precioso que hay en nuestras vidas es Cristo Jesús, y esa es una forma de agradecerles. Y sabe que eso yo lo heredé. Mi abuelo, cuando llegaban a visitarlo y a personas desconocidas, él rompía el hielo con esta palabra: a usted ya le hablaron de Cristo. Y yo creo que nosotros tenemos una buena oportunidad cuando alguien se nos acerca y compártalo, pregúntele: ¿ya le hablaron de Cristo? ¿Verdad que ustedes quieren que esta ciudad cambie? Ok, para que esta ciudad cambie, cambiemos nosotros, nuestra actitud y nuestro compromiso con Dios. De lo contrario, esta ciudad va a seguir igual o peor. Depende el cambio de esta ciudad, depende de la actitud suya y mía. Porque el compromiso no es solo de los líderes de esta iglesia, el compromiso es de toda la congregación. Cuando invitan a evangelizar, levanten la mano todos y comprométanse. Es una experiencia muy preciosa. Qué lindo sería ver a esta iglesia caminando durante el año, llevando y supliendo necesidad a los hambrientos de esta ciudad. No solo del hambre espiritual, sino que también del hambre material. Aquí en esta ciudad hay niños, aquí en esta ciudad hay gente adulta, aquí hay ancianos que necesitan el auxilio, la ayuda del alimento diario. Que el Señor nos dé un proyecto para poder llevar y suplir esa necesidad. Dice Santiago 3:33, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dejemos de ser religiosos y pasemos a ser verdaderos cristianos comprometidos, haciendo buenas obras para el Señor. Quinto, aquí hay una imagen muy linda. Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y vea la siguiente imagen. No vayan a creer que aquí en el país no ocurren estas cosas. Eso rompe el corazón. Y ojalá nosotros reflexionáramos. Estos niños lo único que han tenido es ese gorro de Navidad. Y si les llevaron alimentos, qué triste, porque un plato de comida no suple su necesidad, su desnutrición. Posiblemente estos niños no tengan ni techo. Y posiblemente los ven negritos, pero es que no son de raza negra, sino que por la misma hambre, la misma condición de nutrición, tienen esa
ese color de piel. Aquí en este país, yo recuerdo, yo nunca había visto, pero cuando trabajaba en Visión Mundial hice un recorrido por la zona costera y me encontré en un campamento niños en estas condiciones. Sí, qué triste. Iglesia, abra sus ojos espirituales. Iglesia, tome conciencia de la necesidad que hay en esta ciudad. Tome conciencia de la necesidad que hay en este país. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere librarnos de este tipo de ataques que están habiendo sobre nuestra sociedad, nuestro país y el mundo entero. Pregunto, ¿cuántos están orando por las personas que no tienen techo en esta ciudad? ¿Cuántos están orando por las personas que no tienen trabajo en esta ciudad? ¿Cuántos están orando por los niños de esta ciudad? Necesitamos compromiso. Los que tienen hijos, los que tienen nietos, necesitamos doblar rodillas para que estas situaciones dolorosas de crisis sean transformadas en nuestro país y no lleguemos a los extremos. Quinto, la indiferencia para llevar sanidad al alma afligida. La indiferencia para llevar sanidad al alma afligida. Aprovecho para informarles e invitarles que la iglesia los primeros 21 días del mes de enero los vamos a consagrar para ayunar y orar por todas estas situaciones difíciles que vive nuestra nación. Es una nación que si nosotros no tomamos la oración como el arma más poderosa que le he dejado a la iglesia, vamos a seguir igual o peor. Yo no sé qué reacción como iglesia toman ustedes cuando leen los periódicos, cuando ven las noticias y se van a los diferentes niveles de jerarquía, de liderazgo del país. Si nos detenemos en el gobierno, preocupa los señalamientos que la misma prensa hace. Los líderes políticos, los líderes deportivos, a todo nivel. Y si vamos al nivel religioso, la situación del país es extremadamente difícil. Debemos de despertar. Y debemos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Romanos 15, 26, 27 habla sobre la actitud de la iglesia Macedonia y Acaya, que fueron, dice, provistos espiritualmente y dieron de sus bienes materiales en reconocimiento. Ahí en Romanos 15, del 26 al 27, habla de la actitud de estas dos iglesias, que a pesar de que no eran iglesias con suficientes recursos económicos, ellos, de lo poco que tenían, recogieron para mandar una ofrenda a la iglesia de Roma que estaba pasando momentos muy difíciles. Y dicen ellos que lo hacen porque ellos habían sido bendecidos con la palabra. En gratitud a la palabra de salvación que ellos recibieron, hicieron un esfuerzo y enviaron esa ofrenda a la iglesia de Roma. De gratitud, de gracias recibiste, dad de gracias. También en 1 Pedro, de 4, 10 y 11, dice, 1 Pedro, vamos, busquemos ahí 1 Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme a la virtud que da Dios, para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Isaías 50:40 dice, Isaías 54, el Señor, el Eterno, me dio lengua de sabios para saber hablar de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Lo he dicho en el transcurso de mi mensaje, la necesidad de que nosotros ayudemos al necesitado, al afligido, al angustiado. Usted puede tener aflicción, porque ya lo dimos. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Pero qué triste, usted tiene esa confianza y esa convicción, pero el que no tiene a Cristo pasa momentos de angustia y algunos llegan hasta suicidarse. Nosotros que tenemos la palabra y nosotros que tenemos el poder y la autoridad de Cristo, tenemos que ayudar a los necesitados, a los angustiados. Qué triste en esta ciudad vemos nosotros ancianos abandonados. Los hijos han dejado a personas de 80, 90 años solitos. Es sorprendente cuando los medios de comunicación están pidiendo ayuda para una anciana que ha quedado sola, algunos con hijos y los hijos se fueron para Estados Unidos o viven aquí en el país, pero están los padres totalmente abandonados. Necesitan a estos señores y señoras que se les aliente. Conocemos de niños que sus padres están en un proceso de divorcio, niños que están sufriendo. Niños a los cuales nosotros tenemos que ayudarles y ministrarles a superar esa crisis que ellos están pasando. Veamos aquí este cuadro. Esto es frecuente ver a esos ancianos. Vemos a un niño llorando, angustiado, posiblemente separación de los padres, pleitos con los padres. Los niños, igual que nosotros, los adultos, pasamos crisis difíciles. Hay un índice de suicidios en niños increíble. Niños influenciados por el internet, niños influenciados por las redes de comunicación, que necesitan de la comunicación activa y viva de los padres o de los líderes de la iglesia para que poderlos sacar de esta situación. Hay niños y nosotros lo hemos leído, de niñas y niños que a través del Facebook han sido atacados, humillados por sus compañeritos y que han tomado la decisión de suicidarse. Estemos pendientes qué es lo que están viendo nuestros hijos. Estemos pendientes para que nosotros no vayamos a tener esta triste experiencia. Hemos visto todos estos aspectos muy importantes que nosotros debemos desechar, que debemos despojarnos para recibir la bendición de Dios. Un repaso: despojándonos del yugo del pecado, despojándonos del dedo acusador, despojándonos de hablar vanidades, despojándonos de la avaricia, despojándonos de no saciar el alma afligida. Después de despojarnos de esto, vamos a la fase que está en la lectura que tuvimos, la bendición. Si nosotros logramos superar esta fase, estamos aptos para recibir la bendición de Dios. Isaías 58. Versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aquí vemos a nuestro Dios como pastor, dándonos y ofreciéndonos cuidar y guiarnos como a ovejas a pastos frescos. Israel, por desobediente, pasó varias circunstancias de su vida como nación, y allí lo vemos en el versículo, en Salmo 81, 16, dice:
Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Pero Israel sufrió las consecuencias de su desobediencia, y esto ocurre también a nosotros como pueblo de Dios, que muchas veces Dios quiere bendecirnos, quiere darnos, quiere ensanchar su bendición, pero debido a nuestra desobediencia limitamos que esa bendición llegue a nuestra vida y a nuestra familia. Jesús se preocupa de que transites por el buen camino. Ese es el interés, el deseo del Señor, hacernos caminar por el buen camino. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Continuando con Isaías 58:11, primero dice la acción del pastor. Segundo, Jehová saciará tu alma. Si Jesús es tu pastor, tendrás la mejor comida espiritual, te alimentará con lo mejor. Jesús es nuestro pastor. Él ha tenido cuidado de nosotros desde el momento que le recibimos como nuestro Salvador. Ha tenido el cuidado de darnos su Espíritu Santo. Ha tenido el cuidado de instruirnos a través de una iglesia, de un equipo de pastores. Ha tenido el cuidado de poner en tu corazón y en tu mente el deseo de reunir a tus hijos para guiarlos, para ilustrarlos en la palabra del Señor. Y esto es parte del trabajo del Señor Jesús en la vida de la familia. Dará vigor a tu hueso, dice. El pecado y el dolor secan los huesos y debilitan la constitución humana fuerte. Estaba recordando la vida de rey David cuando él cometió el adulterio con Betsabé, y que luego que Betsabé quedó embarazada, mandó a traer a Urías Heteo del frente de guerra para hacerlo que se acostara con su mujer, con Betsabé, para que el niño que esta mujer había conseguido en el adulterio con David pudiera cubrir su pecado. Pero con tan mala suerte para David que Urías Heteo, aquel capitán, no aceptó acostarse con la mujer. Insistió, buscó diferentes estrategias y no pudo. Lo emborrachó para que pudiera irse a acostar y dijo: no es posible que yo esté disfrutando de mi mujer cuando mis soldados y mi general está en frente de batalla, y esto no es justo. Así que no logró. ¿Y qué hizo? Cometió adulterio y luego lo mandó con una carta para que Joab, el general, lo pusiera en el frente de batalla para que no pudiera vivir. Y efectivamente Urías Heteo muere. Se consume el pecado del adulterio y se consuma la muerte de Urías Heteo. David no confiesa su pecado y durante un buen tiempo él pasa con ese pecado oculto, y es donde dice que sus huesos se consumieron, hasta que confesando su pecado, el Señor lo liberó y volvió él a ser restaurado. Dice: el verdor de David se secó por esa angustia. El verdor de David se secó por el pecado oculto, hasta que viniendo a Dios, confesando su pecado, él fue liberado. Porque dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad. Cuidado, estamos terminando el año, estamos iniciando uno nuevo. Tratemos de que al finalizar este año, cualquier falta, cualquier pecado que veamos venido arrastrando, que al entrar al año 2016 hagamos nosotros un pacto con el Señor de entrar libres, abiertos, con las manos limpias, conciencia limpia, para que la bendición de Dios pueda venir a nuestras vidas. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó
el mensaje de la palabra de Dios.